Hola, bienvenidos a Un Café con Mel. El día de hoy te quiero tocar un tema sobre liderazgo. ¿Cuántas veces hemos visto aciertos, victorias en el liderazgo quizá de nuestro país, de nuestra comunidad, de nuestro trabajo? Pero ¿qué sucede cuando hay un mal liderazgo, que se cometen varios errores? El día de hoy te quiero hablar de 3 errores que tenemos que aprender de ellos para no cometerlos tú y yo en donde quiera que estemos participando como líderes. ¿Estás listo con tu café? Yo sí, ¿eh? Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Vamos a seguir platicando más sobre liderazgo. Y este episodio nos trata de prevenir y de formar para que tú y yo no caigamos en los errores que aún vemos en nuestra sociedad, en nuestras iglesias, en nuestro país quizá, o que también nos menciona aquí la palabra. Y quiero iniciar con el significado de líder. Líder es aquella persona quien ayuda a quienes se encuentran bajo su dirección a comprender la importancia del llamado que tienen. Inspira y alienta a aquellos a los cuales les han dado una responsabilidad. Recuerdo que nuestro pastor nos mencionó hace muchos años: yo voy a ser facilitador de tus sueños. Mi esposo y yo abrazamos esa palabra que Él nos dio, Él nos instruyó, Él nos corrigió, Él nos guió, etc. Y en nuestra actualidad vemos quizá en el gobierno que hay líderes que solamente se sirven para ellos. Y esa clase de líder no ayuda a nuestro país. Pero, en cambio, cuando vemos otro tipo de liderazgo que la persona está ejerciendo, entonces trae beneficio para los demás, no solamente para esa persona. Hay tantas cosas que tú y yo tenemos que aprender dentro del liderazgo, que madurar, que alcanzar para cuidar lo más que se pueda los corazones de las personas. Y estos 3 advertencias o errores, saca ahí tu libreta, apúntalos, porque yo sé que te van a ayudar para prevenir y para no caer en estas situaciones que a veces son desgastantes, son dolorosas y aparte podemos lastimar no solamente el corazón de las personas, sino el corazón de Dios. Número 1, prepárate para el retiro. Y quizá me vas a decir: mira, Melanie, no, ¿cómo que me voy a preparar para el retiro? Si yo soy líder, yo tengo fuerza, yo tengo ánimo. No, eso es imposible para mí. Yo tengo mucha visión todavía por delante. Por lo mismo que tienes mucha visión quizá para tu compañía, para el ministerio que Dios te ha encomendado, forma un sucesor, forma un heredero. Y en ocasiones no tiene que ser de tu misma familia, ¿verdad? Sino que tienes que buscar a esa persona que sea idónea para que corra con la visión que Dios te dio. Recordemos el modelo de Moisés con Josué. Y yo quiero que vayamos para allá en Deuteronomio capítulo 31, del 7 al 13. Luego mandó Moisés llamar a Josué en presencia de todo Israel y le dijo: sé fuerte y valiente, pues tú guiarás a este pueblo a la tierra que el Señor juró a sus antepasados que les daría. Tú serás quien la repartirás entre ellos y se las darás como sus porciones de tierra. No temas ni te desalientes, porque el propio Señor irá delante de ti, Él estará contigo, no te fallará ni te abandonará. Aquí podemos ver un tipo de liderazgo que prepara al sucesor, y en ocasiones esperamos ya hacer la transición cuando estamos enfermos, cuando ya estamos cansados, cuando ya no tenemos más nada que dar. Y es triste porque vamos a llevarlo ahora a lo que estamos estudiando, 1 Samuel capítulo 8, y dice: cuando Samuel envejeció, nombró a sus hijos como jueces de Israel. Ya Samuel estaba viejo, y es ahí cuando se toman estas decisiones para el retiro y no se va formando, no se va alistando a la
próxima persona. Y es ahí cuando se cometen varios errores, sea en la empresa, quizá cuando puede pasar, y me ha tocado ver en ocasiones que empresas, el fundador fallece o está en cama, y pues ¿a quién ponemos? De Tin Marín, de Doping, güey, ¿no? Y se hace a la suerte, o se hace, bueno, yo creo que esta persona quizá es la idónea, pero como no se preparó, en ocasiones la empresa quiebra en pocos meses o años, o el ministerio a veces va en decadencia. Entonces, número 1, prepárate para el retiro. Sé una persona responsable para que tu sucesor, tu Josué, tu Timoteo, tome la visión y siga guiando al pueblo. Número 2, el liderazgo no se hereda. A veces podemos pensar que, bueno, es mi hijo, es mi hija, es mi yerno, automáticamente le toca el liderazgo, el pastorado, le toca la unción, etcétera. Y no es así. Recordemos capítulos atrás, en 1 de Samuel capítulo 3, o en el 2 y en el 3, que habla que los hijos del sacerdote Elí, Ofni y Fines, eran hombres sin escrúpulos, sin vergüenzas, con mala reputación, mala conducta, hacían cosas abominables en el templo. Y aunque ellos eran sacerdotes, venían de la tribu de Leví, de Aarón, Dios los desechó. Dios dijo, a mí no me interesa que vengas de tal tribu, me has ofendido y has ofendido al pueblo, con permiso, voy a levantar a otra persona, y levantó a Samuel. Por eso te digo, el liderazgo no se hereda, y tengamos muy en mente eso como padres, porque a veces como a nosotros nos costó la empresa, como a nosotros nos costó el negocio, como a nosotros nos costó el ministerio, levantar esta iglesia, a veces pensamos que lo ideal es que nuestros hijos sean quienes continúen con la obra. Eso sería lo ideal. Pero si tú no has trabajado en el corazón de tus hijos, pasando la visión, la misión, y no solamente eso, formando en ellos un carácter, el carácter de Cristo en sus vidas, y que ellos tengan una relación sólida con el Señor, con la palabra, en oración, etcétera, que amen al pueblo, que amen quizás los empleados, si estamos hablando de una empresa, entonces va a haber una decadencia, va a tener un final pronto. Me interesa decirte que el liderazgo no se hereda, el liderazgo se construye. Si tú quieres que se continúe con lo que Dios te encomendó a ti, entonces empieza a construir. Volviendo a lo de Moisés con Josué, él podía haber dicho, ay no, pues a mí qué me interesa que Josué se las arregle. No, pero Moisés ya los había sacado de Egipto, estaban ahí en el desierto, y la forma más responsable de su parte fue, ok, yo no voy a poder entrar, ya me dijo el Señor que yo no puedo entrar por esto y por esto y por esta razón. Entonces, el que ha estado aquí a mi lado, aunque no sea mi hijo, yo lo voy a capacitar y lo voy a instruir. Y tú y yo tenemos que tener esta madurez. Si Dios nos dice que no es ningún familiar de nosotros que se quede con la empresa, con el ministerio, con las riendas de algún negocio, entonces tenemos que ser lo suficientemente maduros para capacitar a otros y recordar que va a ser lo mejor para el pueblo, para la nación, para la iglesia, para la empresa. Número 3. Observa, analiza y ora a quién vas a poner en puestos de autoridad y de influencia. No puedes poner a cualquier persona. Si tú pones a una persona en el Departamento de Recursos Humanos que tiene un carácter bastante difícil, que no se sabe relacionar, que no se sabe comunicar, te digo algo, tarde o temprano, tus empleados te van a empezar a renunciar. En el caso espiritual, si tú pones a una persona que no tiene el corazón de pastor, que al contrario, ay no, buscar a esta persona, hablarles de Cristo, exhortarlo, guiarlo, ay no, eso no es para mí. Entonces, no caigas en el error de ponerlo. O porque quizá es mi amigo y ha estado conmigo en las buenas y en las malas. Porque tiene 20 años en la iglesia, entonces ya le toca un hueso, como decimos. Ya le toca una palanca, ya le toca un liderazgo. No.
Hermanos, no hagamos eso en ninguna manera. Dice la Biblia aquí en 1 de Samuel, capítulo 8, versículo 3. En el 2, Joel y Abdías, sus hijos mayores de Samuel, establecieron su corte en Beerseba, pero ellos no eran como su padre. Recordemos que Samuel tenía una gracia delante de Dios y delante de las personas, que tenía buena reputación, que amaba al Señor, pero te digo algo, tristemente, era buen líder, pero Samuel quizá le faltó trabajar un poquito más para ser un mejor padre e instruir a sus hijos en los caminos del Señor. Y estos hijos no eran como su padre. Ahora, en ocasiones tú y yo no nos podemos lamentar, es que yo he estado siempre con Dios, nunca he claudicado, siempre he estado constante, guardo sus mandamientos, etcétera, etcétera, pero mira los hijos que me salieron, mira cómo se comportan. En ocasiones no es culpa de nosotros, pero sí es decisión de nosotros el ponerlos en algún puesto de autoridad y de influencia. Y es ahí donde tenemos que tener mucho cuidado. Y dice, pero ellos no eran como su padre, porque codiciaban el dinero, aceptaban soborno y pervertían la justicia. Imagínate qué clase de líderes iba a tener Israel, que desde el templo ellos eran así. No eran los romanos, no eran los filisteos, no era el pueblo enemigo, era ahí dentro de con ellos. Había personas que aceptaban el soborno, ávaros y que pervertían el derecho. Me llama la atención porque quizá lo que le faltó a Samuel fue dedicar más tiempo a sus hijos. Recordemos que Samuel andaba recorriendo por todo Israel, todas las ciudades, para juzgar, para profetizar, para reconciliar el pueblo para con Dios. Y quizá fue un balance que él no tuvo. Y es aquí donde también te quiero enseñar esto. Si tú y yo somos líderes en nuestra oficina, en la empresa, en la escuela, en la comunidad, en la iglesia, tengamos un buen balance para con nuestra familia, con nuestros hijos. Porque de nada nos sirve ganarnos el mundo entero y que nuestros propios hijos se nos pierdan. Quiero ir a Primera de Timoteo, capítulo 3, y dice lo siguiente. Si alguno aspira a convertirse en líder de la iglesia, desea una posición honorable. Y yo creo que todos hemos llegado a un momento de decir, yo quiero ser líder de jóvenes, yo quiero ser líder de matrimonio, yo quiero, sí, pero no basta con querer. Tienes que checar tú como líder principal que esta persona tenga las aptitudes, tenga las cualidades, tenga el carácter para poseer esta responsabilidad tan grande, este cargo. Por esta razón, un líder de la iglesia debe ser un hombre que lleve una vida intachable. Debe serle fiel a su esposa, debe tener control propio, vivir sabiamente, tener una buena reputación, con agrado, debe recibir visitas y huéspedes en su casa y también debe de tener la capacidad de enseñar. No debe emborracharse ni ser violento, debe ser amable, no debe buscar pleitos ni amar el dinero. Debe dirigir bien a su propia familia y que sus hijos lo respeten y lo obedezcan. Pues si un hombre no puede dirigir a los de su propia casa, ¿cómo? Pues podrá cuidar de la iglesia de Dios. Y es verdad. No podemos exigirle a un líder que sepa dirigir un ministerio, un departamento, si no sabe dirigir su propia casa. También hay otras sugerencias en Tito, capítulo 1, en el 6. Dice, el anciano debe de llevar una vida intachable, debe serle fiel a la esposa, sus hijos deben ser creyentes, que no tengan una reputación de ser desenfrenados ni rebeldes. Pues un líder de la iglesia es un administrador de la casa de Dios y debe vivir de manera intachable, no debe de ser arrogante, ni iracundo, ni emborracharse, ni ser violento, ni deshonesto con el dinero. Aquí vemos que en el caso de Samuel, sus hijos no los tenía sujetos. No sabemos exactamente qué edad tenían sus hijos, pero al final de cuentas no eran aptos para tener este liderazgo. Y a causa de eso viene lo siguiente, ahí en 1 de Samuel capítulo 8. Dice, finalmente los ancianos de Israel
Se reunieron en Ramá para hablar del asunto con Samuel. Mira, Samuel, le dijeron, ya eres anciano, ya te vas a ir, ya pronto nos vas a dejar y nos vas a dejar con estos, aunque sean tus hijos, discúlpame. Y tus hijos no son como tú, danos un rey para que nos juzgue, así como lo tienen las demás naciones. Y esto fue lo que sucedió. A causa de la falta de liderazgo, a causa de tener esos 3 errores, el mismo pueblo pide un rey. Se acaba la era de los jueces y ahora va a iniciar la era de la monarquía. ¿Y todo por qué? Porque, número 1, Samuel no se preparó para el retiro. Y a veces tú y yo como seres humanos nos preparamos, mira, para la boda, para el baby shower, para graduarnos de alguna carrera, etc. Pero no nos preparamos para el final, no nos preparamos para la muerte, no nos preparamos para transicionar el negocio o el ministerio. Número 1, prepárate para el retiro. Número 2, el liderazgo no se hereda, el liderazgo se construye. Y número 3, observa, analiza y ora a quién pones en puestos de influencia y de autoridad. No tomemos en vano el ministerio que Dios te ha confiado, sea en tu familia, sea en tu negocio o sea en la iglesia. Gracias por escucharme. Te invito para que compartas esto con gente que tú sabes que es líder en su iglesia, líder en su comunidad. Y que juntos establezcamos el reino de Dios aquí en esta tierra y que no cometamos estos errores. Sígueme en todas mis redes sociales como Mel Yepes Oficial y muchas gracias por escucharme. Bendiciones.